Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Muy contentos, agradecidos con nuestro Abba por la oportunidad maravillosa que nos ha concedido el poder participar nuevamente en este tiempo, en este horario, en el transcurrir de los días, a preparar la palabra, a amar la palabra, vivir la palabra y por supuesto disfrutar de este tiempo maravilloso del estudio de nuestra Kadosh Torah. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, y transmitimos a través de esta plataforma en Radio Génesis 128. Muy bien, dimos comienzo en el día inmediatamente anterior, la inauguración de nuestro espacio Torá al instante. Tuvimos como invitado a nuestro amado hermano, el médico, el Moel, Mijael Ben Abraham, una persona maravillosa, un gran amigo, un hombre de gran sabiduría, con quien además disfruto muchísimo el poder compartir estos temas maravillosos de la palabra, un hombre con gran conocimiento en Torá y de verdad muy importante el poder compartir estos tiempos maravillosos. Así es que nuestro primer día de Torá al instante, pues una experiencia excelente después de realizar la jornada de Brit Milá, compartir con nuestro hermano el Moel Ben Mijael, a quien de hecho damos nuevamente nuestro saludo de agradecimiento por su participación. Inmediatamente terminó nuestro primer programa, revisé los mensajes de todos quienes estuvieron atentos a esta programación y pues me surgió hacer en esta segunda ocasión de Torá al instante una serie de comentarios y respuestas a las inquietudes que ustedes han presentado. ¿Qué pasó con el programa Estudio Bíblico Devocional? Bueno, muy bien. Estudio Bíblico Devocional, si puedo llamarlo la primera generación de Estudio Bíblico Devocional, se desarrolló alrededor de unos 4 años. Estudio Bíblico Devocional tenía este mismo horario de la mañana y lo estábamos transmitiendo todos los días. Estudiamos Torá, estudiamos Parashá, estudiamos muchos temas de contenido bíblico. Y Estudio Bíblico Devocional tuvo como principio haber sido enviado a solicitud de varias estaciones de radio en diferentes lugares, en España, en Suiza, en Argentina, en Chile, en Colombia. Y entonces nuestro primer nivel, digamos, nuestra primera generación de Estudio Bíblico Devocional, pues cumplió un ciclo, definitivamente una experiencia bastante agitada también, pero por supuesto muy satisfactoria. Logramos a través de Estudio Bíblico Devocional alcanzar un sinnúmero de hermanos que nos envían sus saludos, sus comentarios, sus aprecios y además, muy importante, sus testimonios de lo importante que habían logrado a través de esa disciplina de tener ese estudio bíblico devocional cada día. En esta segunda generación, si puedo decirlo de esta manera, nace entonces Torá al instante, que podríamos decirle es la continuación de Estudio Bíblico Devocional. Pero Torá al instante tiene una historia y ustedes me dijeron, pastor, ¿de dónde origina Torá al instante? Así es que se los voy a compartir. Este programa del día de hoy es más para compartir un poco nuestra historia y la motivación para este tiempo. Hace algunos años, muchos años, 1973, le compartí a un amado hermano, ¿has escuchado esta presentación de este programa 1973? Me dijo, pastor, por favor, en ese tiempo
Todavía creo que mis padres ni siquiera aún se conocían. Bueno, pero para aquel entonces pues yo era un niño, muy niño, además muy jovencito, y en la televisión blanco y negro de mi época, de esos años del 70 en adelante, veía un programa muy interesante, de hecho usted puede verlo en internet, en YouTube, llamado El Mundo al Instante. Y este programa para mí de niño, a una edad de 5 años, 6 años, pues ver el programa del Mundo al Instante era mi programa preferido, era mi programa número uno, era mi programa que definitivamente tomaba el día, el tiempo, el momento preciso para escuchar El Mundo al Instante. Y este programa, si no estoy mal, es una producción de origen alemán, en cuyo contenido lo que se hacía era presentar videos de las cosas interesantes de las naciones. La cultura, las costumbres, las áreas recreativas, los lugares turísticos, sitios de interés en las diferentes partes del mundo, bueno, muchas circunstancias, y de manera a través de video mostrar todas esas experiencias en diferentes lugares del mundo. Por lo tanto, para mí, este programa tenía una importancia, repito, pero muy apetecida, toda vez que era una manera de conocer las culturas en las naciones. Y a lo largo del tiempo y a lo largo de los años y de la experiencia que el Eterno nos ha permitido tomar en los medios de comunicación, la radio, televisión, etc., hablaba con mi hijo Camilo, que pues como muchos de ustedes los que le conocen, y bueno, para quienes no le conocen, pues su producción, su trabajo es la televisión, los medios de comunicación. Y viendo un programa justo con él en su canal de televisión en la ciudad de Charlotte, le dije algún día a mi hijo, sabes, me gustaría volver a retomar un poco el contenido de aquel programa del Mundo al Instante, pero traerlo a la Torá. Es decir, acoplar un poco el contenido, haciéndolo desde el punto de vista toráico. Entonces surgió la idea, el proyecto, lo consulté con algunos hermanos, me dieron su aprobación, es decir, su apoyo, y les pareció una buena idea. Así es que dimos comienzo justamente el día de ayer a ese sueño llamado Torá al Instante. Quiero agradecer a los hermanos que me apoyaron con su consejo. Quiero dar muchas gracias a nuestros hermanos de Colombia, al hermano Olivardo, a mi hermana Aris, muchísimas gracias por su trabajo en la producción de los audios, excelente producción de audios. Ustedes, quienes han escuchado los audios de Radio Génesis, Israel Casa Integral, Torá al Instante, pues está a través de este precioso equipo de Bogotá en medios de producción de comerciales y demás. Y también quiero agradecer de manera muy especial a nuestro hermano Moré, Agel en Cali, los hermanos de Torá para hoy, hermano Benjamín, muchísimas gracias, que nos han apoyado de manera pero muy especial en la producción de los videos. Así es que en este sentido y con esta participación de varios hermanos en Colombia, en Bogotá, en Cali y otros hermanos en diferentes partes, nace este sueño llamado Torá al Instante. Y Torá al Instante va a tener un espacio llamado Reflejos de la Torá. ¿Por qué es tan importante este tema? ¿Y por qué quise hacer una pequeña historia al comienzo de Torá al Instante? Porque definitivamente, mis amados hermanos, cuando venimos de una circunstancia de la religión tradicional, pasamos a un segundo nivel, como lo he explicado en diferentes videos. Primer nivel, la religión tradicional heredada de nuestros padres. Segundo nivel, entramos al contexto evangélico y tomamos ya una identidad nosotros, cada quien de manera individual. Establecemos un proceso de estudio bíblico y finalmente en ese proceso entramos a un tercer nivel, y en el tercer nivel nos encontramos con Torá. Entonces, cuando pasamos del segundo nivel al tercer nivel, es algo así como si pasáramos de la high school a la universidad. Hay un proceso de cambio impresionante, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la forma como se realiza el trabajo, el estudio. Todo cambia del high school al nivel profesional. Cuando llegamos entonces a nuestro tercer nivel, llamado Torá, pues empezamos a encontrar un proceso evidente de transición
Pero ese proceso de transición es tan importante como cuando nace un bebé. El bebé va a llevar un proceso de transición, días, meses, días, posteriormente años y sucesivamente hasta que él va a tomar su propio el propio caminar, su propio alimentarse, su propio cuidarse a sí mismo, etc. Todos pasamos por un proceso de transición en nuestra vida. Cuando un proceso de transición del segundo nivel al tercer nivel en Torah no se hace adecuadamente, o se hace de manera apresurada, o se hace de manera inadecuada, pues indudablemente va a traer consecuencias que pueden ser muy, pero muy, muy difíciles para una Keilah, para una congregación. Esto lo menciono teniendo en cuenta algunos de los comentarios que ya recibí en el primer programa de Torah al Instante. Preguntas como: ¿Cómo podemos estudiar adecuadamente Torah? Es una pregunta que con mucha frecuencia se hace. ¿Cómo podemos celebrar adecuadamente la reunión de Shabbat? ¿Cómo podemos celebrar adecuadamente las convocatorias? Y observen que utilizo la palabra convocatoria más que la palabra fiesta. Las convocatorias de Levítico 23. ¿Cómo podemos entender adecuadamente el contexto de las palabras en Shemot capítulo 20 y estas palabras que conocemos como mandamientos? ¿Cómo podemos comprender mejor el contexto de los 613 mandamientos? Si existen 613 mandamientos, ¿de dónde se originan 613 mandamientos? ¿Dónde bíblicamente me menciona 613 mandamientos? Son pequeñas cosas que tal vez pocas veces nos preguntamos. Entonces, mis amados, en el contexto de Torah al Instante, vamos a desarrollar una serie de preguntas y respuestas. Como pastor que he pasado y estoy pasando por el proceso de transición, quiero hacer a propósito una mención respecto al tema. Veamos. La historia nuestra hispana relativamente tiene comienzo, para darle un punto de principio básico en nuestra historia, a partir del 12 de octubre del año 1492. Viene el tiempo del descubrimiento de América, Cristóbal Colón. Lo que nos enseñaron en las escuelas probablemente no corresponde evidentemente a la verdadera historia de lo que llamamos el descubrimiento de América, sino la invasión a nuestros territorios americanos. Muy bien, pero desde ese entonces vienen a nuestras tierras pueblos, hombres de origen, muchos de ellos judíos, que habían sido precisamente sacados, si puedo usar esa palabra, expatriados de España, y en su mayoría este pueblo judío fue enviado a diferentes lugares, entre ellos América. Y es así como hoy nuestros países, los diferentes países en América, soy originalmente de Colombia, por supuesto veo como en mi patria colombiana hay una gran familia judía establecida y que nos ha permitido en Colombia desarrollar la cultura judía, aunque se ha ido asimilando a lo largo de los años, pero aún todavía hay el remanente que está allí. Si usted es de Costa Rica, de México, de Panamá, de Chile, de Venezuela, de Argentina, por supuesto, de cualquier otra nación en español, hispana, pues y conocemos un poquito de nuestra historia, nos daremos cuenta que todas nuestras tierras tienen incidencia judía en el alimento, en la economía, en la salud, en las costumbres, en la cultura, en nuestra vida de familia, en las celebraciones de algunas fiestas, comillas, fiestas tradicionales de nuestros países, que son de alguna manera una copia muy cercana a lo original que es el principio de la Torah. Entonces, realmente 1492 se convierte en un punto de partida hasta nuestros tiempos, es decir, un poco más de 500 años después de ese descubrimiento de América, nos encontramos hasta el día de hoy, todavía preguntándonos a qué tribu pertenecemos, de dónde salimos, y no propiamente estoy hablando de las tribus indígenas, no estoy hablando de aztecas, chipchas, caribes, arahuacos, no, estoy hablando de las 12 tribus de Israel. De tal manera, mis amados hermanos,
que si no ponemos un punto claro de nuestra partida 1492, difícilmente podremos comprender dónde estamos ubicados. ¿Por qué menciono esto? Porque en los últimos 10 años, si no estoy mal en la fecha, por favor ayúdenme, vamos a ponerlo un poco más, vamos a ser más flexibles. En los últimos 25 años ha empezado un proceso del segundo nivel, contexto evangélico cristiano, al contexto de Torá. Llámese mesiánico, llámese raíces hebreas, llámese sendas antiguas. Ese proceso al tercer nivel se está sucediendo de una manera muy, pero muy creciente hasta nuestros días. Pero en el contexto de raíces hebreas, como se ha conocido comúnmente la expresión de raíces hebreas, el libro de Jeremías nos habla de volver por la senda antigua y realmente se ha dado algunos términos como volviendo por nuestras raíces de la fe, se nos ha llamado como iglesias judío-mesiánicas o iglesias mesiánicas, se habla de las raíces hebreas, repito, pero es importante que tengamos presente que en este proceso de transición, en esos 500 años, pues no venimos de transición desde hace 500 años. Realmente el proceso de las sendas antiguas o las raíces hebreas básicamente tiene un origen entre 25 y, si puedo exagerar un poquito, 30 años. Tal vez si usted conoce a algún hermano pastor que tiene más de 30 años en Torá, hispano, en Torá, por favor, gracias, déjemelo saber. ¿Y por qué hago esta mención? Porque nuestros hermanos, la tribu de Judá, por supuesto, tienen más de 3.000 años viviendo Torá, estudiando Torá y enseñando Torá. Por lo tanto, no podemos pretender, mis amados hermanos, y con todo respeto lo menciono a mis amados pastores, no podemos pretender el presumir porque tengamos 5, 10 o 15 o probablemente 20 años estudiando Torá, que ya somos los más conocedores y los más expertos, rabinos, toraicos. Y por supuesto tenemos un grupo de hermanos, de hecho tengo mis hermanos maestros quienes me enseñan y de quienes aprendo muchísimo, pero no podemos desconocer de ninguna manera, repito, que nuestros hermanos de Judá tienen 3.000 años de ventaja. Es decir, que si hacemos una matemática básica elemental, nos tienen como ventaja aproximadamente 3.950 años de ventaja y probablemente mucho más. En conclusión, todos estamos aprendiendo. En conclusión, todos somos bebés. En conclusión, lo que hoy usualmente estamos haciendo en el proceso de Torá al instante es tomar un documento de 3.000 años a través del Midrash, a través del Humash, a través del Mishnah, a través de todos los estudios rabínicos del pueblo judío, los estamos trayendo y estamos procurando acoplarlos o nosotros ajustarnos mejor a todos estos documentos rabínicos que de por sí son extraordinariamente importantes. Hombres que han ocupado muchos años de su vida estudiando y preparándose para producirnos documentos, textos que vienen a nuestras manos y podemos disfrutar de su lectura, de su enseñanza. Por supuesto, claro que sí. Pero mis amados hermanos, no perdamos de vista que cuando estamos en el contexto de Torá, por favor, tenga muy presente lo que voy a mencionar ahora mismo. Cuando estamos en el contexto de Torá, no podemos olvidar de ninguna manera, mis amados hermanos, que volver por las sendas, volver por el camino, la verdad y la vida, no es de ninguna manera apartarnos de ninguna manera, por favor, de ninguna manera, de Yeshua HaMashiach. No es eso volver por las sendas antiguas. Sí, nosotros tomamos el documento de 3.000 años a través de todos los escritos de los sabios hasta nuestros días. Y notamos que en esa literatura, evidentemente, repito, preparada por hombres sabios, estudiosos de Torá, notaremos que en estos documentos ciertamente no está escrito de ninguna manera el nombre de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach. No aparece. Por lo tanto, cuando ustedes me preguntan con tanta frecuencia, pastor, cuál es el modelo, el catálogo, el formato, el sidur para desarrollar, para celebrar el Shabbat,
Usualmente, ¿qué hacemos? Pues recorremos a la literatura mesiánica, a la literatura judía, enviamos una solicitud a Israel, a una tienda judaica, compramos el Sidur, ese Sidur llega a nuestras manos y nos sentimos muy contentos de tener en nuestras manos un libro en hebreo, con español, maravilloso, y todo el formato, el protocolo, el manual de instrucciones de cómo desarrollar cada una de las convocatorias y las oraciones al levantarse, al mediodía, al acostarse, para Shabbat, para Pesach, para Yom Kippur, para Yom Teruah, para Sukkot, sí, Hanukkah, y todo está escrito. Maravilloso. Que para los enfermos, que para las felicidades, que para la prosperidad, que para los negocios, que para todo está allí. Excelente. Pero si tú lees adecuadamente en español, creo que no lo haces en hebreo. Si lo haces en hebreo, amén, excelente. Pues nos daremos cuenta que en estos maravillosos libros que compramos y que nos los enviaron directamente de Israel, y nos sentimos muy contentos, no está presente Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque todos estos documentos han sido redactados por el pueblo de Judá, nuestros hermanos de Judá, quienes por supuesto no reconocen a Yeshua como el Mesías, como nuestro Mashiach. Por lo tanto, mis amados, este es un propósito fundamental en Torah al instante. Que demos un paso de transición de una manera adecuada, de una manera establecida. Este fin de semana compartía con mi amado hermano el Moel Mijael, y yo tenía esa inquietud en mi corazón. Veo que en esta congregación hacen esto, en esta otra congregación hacen esto, en esta congregación celebran así, en esta congregación celebran así, en esta congregación sí hacen la celebración de Hanukkah, pero en esta congregación dicen que Hanukkah no, y entonces si hacemos y sí, no, y estoy confundido y no sé para dónde voy. Y sé que hay muchos hermanos, pastores y congregaciones o Keila que están pasando por esta confusión. Esperemos a ver qué hacen allá para saber si lo podemos hacer. Pero el hermano de acá dice que no, que eso no lo debemos hacer. Y el hermano Mijael me decía una palabra tan bonita. La quiero compartir con ustedes. Primero, número 1. Cuando estamos caminando ya en Torah, empezamos a tener una formación, un nivel, una identidad. Y cuando yo empiezo a tener una identidad, y como pastor, como Roe, si lo puedo decir de esta manera, pastor, Roe en hebreo, me preparo. Tenemos que estudiar, mis amados hermanos, tenemos que leer, tenemos que escudriñar, tenemos que prepararnos, conocer del Medio Oriente, conocer del primer siglo, conocer del tabernáculo, que lo hacemos con tanta frecuencia en los estudios. Por favor, tenemos que prepararnos. Como pastores nos hemos preparado en el segundo nivel de una manera extraordinaria a través de la teología. Pero recordemos justamente que cuando nuestro amado Mashiach estuvo frente al adversario en el desierto durante esos 40 días, él nunca dijo, en la teología está escrito. Simplemente sus palabras fueron, escrito está, escrito está, escrito está. Y escrito está porque en las escrituras de Moshe Rabeno, de Moisés, él escribió de mí. Entonces concluimos que no es un asunto de teología, es un asunto de la escritura. Debo confesarles que durante muchos años como pastor, prediqué, por supuesto, los mensajes cada domingo. Pero a lo largo de estos últimos años que hemos venido a Torah, por favor, observen que no estoy diciendo a raíces hebreas, no estoy diciendo a nuestras raíces de la fe, estoy diciendo a Torah, porque es Torah donde está Yeshua HaMashiach. De mí escribió Moshe, dice Yeshua. Cuando venimos a Torah, pues al leer nuevamente los textos, nos encontramos que precisamente hay muchos textos que había leído y de los cuales de hecho había enseñado en muchas ocasiones, pero definitivamente cuando los leo hoy nuevamente, escrituralmente, me encuentro con una gran sorpresa y me pregunto en qué momento pasé por este texto y no pude ver, no pude observar este pequeño detalle tan importante en la escritura. Y por supuesto, cuando hoy conocemos un poco más y nos adentramos en el estudio
del hebreo como idioma, como lenguaje, a la luz de la palabra, pues vamos a tener un mayor conocimiento, una mayor revelación de cosas que antes no conocíamos. Entonces, mis amados hermanos, para hacer una pequeña conclusión a esta primera parte, cuando hablamos de el retorno, es decir, de volver al principio, al fundamento, no se trata, mis amados hermanos, de dejar de lado de ninguna manera nuestra escritura. Por favor, esta ha sido mi Biblia, me ha acompañado por muchos años, por muchos años. Y cuando yo doy un proceso de transición a raíces hebreas, no tuve que decir, bueno, este libro ya no sirve más, debo comprar un nuevo libro, o uno que traiga hebreo, uno que traiga español, uno que traiga... No, es la misma Biblia que tú y yo estamos usando hoy, exactamente la misma Biblia. Muchas veces me preguntan, pero pastor, ¿qué Biblia lee usted? ¿Qué Biblia es la que usted tiene? La misma Biblia que durante los últimos 20 años he usado es exactamente esta misma Biblia con la que durante 20 años he podido predicar el Evangelio. Ahora, cuando yo abro mi Biblia, escrituralmente, ahora entiendo que el libro de Génesis en el original hebreo es Bereshit. Y cuando estudiamos el Parashá de Bereshit y entendemos el nombre de Bereshit y concluimos que es lo primero, lo mejor, lo más importante, podemos empezar a comprender mejor el contexto de la escritura. Hace algunos días, particularmente, un querido amigo pastor, muy querido, cuando él vea este video va a saber que estoy compartiendo una experiencia que tuvimos en estos días. Me hablaba, me llamó y me compartió la siguiente historia. Pastor, él viene acompañándonos aproximadamente unos 6 meses en Israel Casa Integral. Me habló desde su país y me dijo lo siguiente. Pastor, fui llamado por mi concilio a una reunión urgente, una reunión muy importante. Cuando llegué a la ciudad, al lugar del concilio, a la reunión, me encuentro que habían un grupo de pastores allí reunidos, pero nunca me imaginé que el tema de reunión fuese yo. Es decir, el pastor. Lo colocaron en una silla en el centro del salón, es decir, lo pusieron en el paredón y todo el equipo, el ejército de pastores, tomaron sus fusiles, apunten, carguen, apunten y fuego. Hemos conocido, pastor, por varios testimonios, que en los últimos mensajes que usted ha predicado en la congregación, está haciendo referencia a nombres como Machía, como Yeshua, como Torah, como Bereshit, como Shemot, como Shalom. Queremos que por favor usted nos explique a qué secta pertenece hoy. Tal vez muchos pastores que están compartiendo este momento sabrán o han vivido y han experimentado esta situación. Yo la he vivido, no sé, 3, 4 veces por lo menos. Porque si mi esposa enseña, porque la mujer predica, porque estamos enseñando Torah, porque estamos hablando en hebreo, porque estamos celebrando Hanukkah y cosas por el estilo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos porque el Eterno es nuestro protector y nuestro guardador. Así es que el pastor, siendo muy valiente de hecho, mi amado pastor, muy valiente, simplemente contestó con la verdad y les dijo: bueno, mis amados, no es que esté compartiendo nada diferente, no es que esté compartiendo en mi congregación algo que no sea bíblico, porque todo lo que yo enseño en mi congregación es la palabra, la Biblia, mi Biblia. Solamente que estoy utilizando términos en hebreo. Y pues sinceramente sí, estoy estudiando Torah y estoy enseñando Torah. Fue suficiente para que se diera la orden inmediata del director de la denominación y dijera: ¡fuego! No puedes continuar con nosotros. A partir de este momento te retiramos las credenciales, te retiramos la pertenencia y debes despedirte inmediatamente de tu congregación. Por favor, por favor, por favor. Todavía tenemos ese espíritu antisemita que nos acompaña y que nos ha marcado por tantos años, lastimosamente, en la vida de tantos y tantos hasta nuestros días. Muy bien. Cuando el hermano me mencionó la situación, le dije: pues realmente debiste ser más prudente al hablar sobre el tema. ¿Cómo es, pastor? Explíqueme esto. Le dije: mira, hermano, la palabra nos llama a ser sabios.
a tener sabiduría. Recordemos siempre a Pablo, cuando nos decía, soy ciudadano romano, soy fariseo de fariseos, judío. Yo le dije al hermano pastor, mira, tú estás reunido con un grupo de pastores que todos, por supuesto, han estudiado mucha teología, muy bien, excelente, pero que en un espíritu antisemitista no van a permitir que tú les hables ni de Shabbat, ni de Torah, ni de Yeshua HaMashiach, por favor. Porque el contexto de ellos es el contexto absolutamente griego, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, si tú les dices a todo el grupo de pastores, de fusilamiento que tenías allí, les dices que lo que estás estudiando es Pentateuco, te hubiesen dicho, wow, maravilloso, pastor, sería muy interesante que nos enseñaras también un poco acerca del Pentateuco. Espero que lo hayan podido comprender. Si estás reunido con un grupo de pastores y hablas de Pentateuco, pues ellos entenderán perfectamente los 5 primeros libros de la Biblia. Pero si estás con ese grupo de pastores y les dices Torah, ellos inmediatamente van a asociar a Torah con un grupo de judíos que no van a aceptar, por supuesto, en el concilio. Interesante, ¿verdad? Lastimosamente, tenemos ese, repito, espíritu antisemitista tan marcado en nuestra comunidad hispana, y esto es lo que no nos permite ir más allá, como dice el libro de Juan, y conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces, en ese orden de ideas, hablando básicamente de estos conceptos, quiero que nos adentremos hoy en el tema de Torah al instante a recordar algo. Retornar es básicamente ir al contenido, al fundamento, es decir, a la Torah, a los primeros 5 libros que conocemos, esos primeros 5 libros que conocemos de la Biblia. Alguien alguna vez, un hermano pastor me escribió y me dijo, pastor, recomiéndeme por favor una buena Torah. Digo, pero ¿cómo, hermano? ¿Una buena Torah? ¿Acaso no tienes una Biblia en tu mano? Me dijo, sí, tengo una Biblia aquí, una Reina Valera. Le dije, bueno, esos primeros 5 libros de tu Biblia son la Torah. ¡Oh! No lo sabía. Pues estamos aprendiendo. Y perdónenme que sea tan elemental, algunos dirán, qué básico esto. Sí, tenemos que partir de un principio elemental. Recuerden, somos bebés. Todos, el que tiene 20 años, 30 años estudiando Torah, somos bebés. Absolutamente, somos bebés. Por más que tengamos muchas especializaciones, estamos aprendiendo. Y en la mayoría de los casos, con las congregaciones nuevas que están empezando 5, 3, 4, 2 años, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo, mis amados hermanos, que lo que estamos haciendo, repito, aunque ya lo mencioné, es tomar el formato que ya existe de 3000 años del pueblo judío, lo traemos a nuestra casa, lo queremos inyectar, si me permiten usar esa expresión, a los hermanos, a la congregación, a la Keilah, a las ovejas, y entonces queremos borrarles todo en un segundo y traerlos a una transición brusca, inmediata, y esto está generando un total caos. No, mis amados hermanos, vamos despacio y con buena letra. Muchas personas nos escriben con frecuencia y nos dicen, Pastor Roberto, Pastor Apili, ¿ustedes por qué no hablan un lenguaje Kadosh? Aclaremos de paso, ya que estamos en este tema, aclarémoslo. El lenguaje Kadosh se considera el hablar en el idioma hebreo, el lenguaje Kadosh. Kadosh significa santo, el lenguaje santo, el lenguaje hebreo. Pues mis amados hermanos, yo puedo mencionarles algunas palabras en hebreo y poderles decir a ustedes, por ejemplo, Shalom, Toda Rabá, Mishpahá. Y de pronto alguien dice, pero ¿qué sería lo que este pastor mencionó? Y solamente les estoy diciendo, la paz con ustedes, muchas gracias, a toda la familia. Interesante. ¿Qué sucede, mis amados hermanos? Hablo español, enseño en español, y nuestro auditorio en las naciones, cuando digo las naciones, estoy incluyendo a personas hispanas en muchos países como Tokio, o en Corea, o en Holanda, o en Suiza, o en Inglaterra, o en España, o en Suecia, bueno, ya lo mencioné, en Marruecos, en África, en el Congo, en cualquier lugar, en cualquier otro idioma, tenemos comunidades en español que son nuestro auditorio y con quienes mantenemos comunicación permanentemente.
Por lo tanto, no pretendo presentarme en este lugar, en Torá al instante, a hablar hebrañol, como sucede aquí en América cuando hablamos Spanglish. O hablas inglés o hablas español. Pero no hagamos una mezcla que dañe completamente los lenguajes. No podemos mezclar el hebrañol, el hebreo con el español, si no lo dominamos. Yo estoy en un proceso de aprendizaje, apenas aprendiendo el alefato, aprendiendo algunas palabras, y de lo poco que sé, vamos aprendiendo. Hay hermanos que van mucho más avanzados. Amén. Excelente. Pero si yo tengo a un maestro que se para justo frente a mí a enseñarme en hebreo, pues evidentemente tengo que cerrar ese canal porque todavía no conozco ese idioma. Estamos en un proceso de aprendizaje. Y para quienes ya lo dominan, amén. Maravilloso. Entonces, claros allí, hablamos español, nuestro auditorio es en español y por supuesto continuaremos haciéndolo en español. Cuando el Eterno nos permita dominar el hebreo, hablaremos seguramente todo el mensaje en hebreo y creo que no lo haremos a mitad y mitad porque creo que no es lo correcto. Justamente tengo aquí en mis manos este texto maravilloso, una Biblia maravillosa que la he estado revisando muy atentamente, una maravillosa traducción, y esta maravillosa traducción viene en hebreo, en hebrañol precisamente. Vean un ejemplo. Bereshit bara Elohim Aleph Ta Hapsamashin Haaretz. Maravilloso. Estoy leyendo Bereshit capítulo 1, verso 1. Bereshit bara Elohim Aleph Ta et Hapsamashin het Haaretz. Espero que hayas entendido, hermano. Entonces, mejor te lo digo en español. Y en el principio, Elohim, Adonai, creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Creo que en español lo podemos entender mejor. Pero por supuesto, cuando hacemos nuestros estudios voy a este texto porque me va a ayudar muchísimo conocer el original para establecer dentro de mi versión tradicional, Reina Valera del 60, versus la traducción en hebreo, cómo puedo combinar esos textos y aprender un poco más, o por lo menos mucho más, de lo que estamos enseñando. Así es que vamos a ir a nuestra segunda parte del tema, y en esta segunda parte del tema haremos este pequeño intermedio, y en este intermedio haremos la segunda parte de la sección, en la que quiero invitarlos, mis amados hermanos, para que por favor ustedes participen. En Torá al instante necesito pedirles de manera muy especial que ustedes sean parte integral de este propósito de Torá al instante. ¿Cómo lo haces? Número 1, sus opiniones, sus conceptos, sus mensajes son bienvenidos. Siempre que tengamos que presentar una crítica, hagamos de una crítica algo constructivo. Somos gente seria, gente profesional, somos creyentes, gente con ética, con principios, con moral. Así es que por favor, si vas a perder tu tiempo haciendo comentarios inadecuados, inapropiados, difamatorios, calumniosos o algo por el estilo, ahórrate por favor esa bajeza. Si eres una persona creyente y conocedor y estudioso de la Torá, bienvenidos tus opiniones, tus buenas palabras, tus buenos consejos, porque recuerden que de una fuente no pueden brotar agua sucia y agua limpia a la vez. Así es que todas las bendiciones, toda verajá que venga hacia el programa de Torá al instante, bienvenida. Yo espero tener un auditorio kadosh, un auditorio en transición, un auditorio de gente culta, un auditorio de gente creyente, un auditorio de personas que estamos en el propósito de aprender, pero no un auditorio denigrante, que si ustedes usan velo, que si no usan velo, que si tienen esto, que si no tienen lo otro, que si dicen así, o que si dicen así, o que si no lo dicen así, y que no, mis amados hermanos, Torá no está hecha ni preparada para esas bajezas. No es digno de un creyente estar en ese tipo de pérdidas, de críticas y calumnias. ¿Quién lo hace? Porque todos somos bebés y estamos aprendiendo. Que tendremos que corregir algunas cosas, por supuesto que las corregiremos, pero permitamos que sea el Eterno quien nos corrija y no algún bebé corrigiendo a otro bebé, un ciego guiando a otro. No, estamos aprendiendo. La luz de nuestro amado Eterno nos guiará en la manera correcta y en la manera adecuada. Esto lo digo, mis amados hermanos, porque es insoportable ver mensajes en estas páginas de Face y cosas por el estilo, de hermanos en la fe
en unas polémicas atroces, indignas, que si es Yeshua o que si es Yahshua, que si es Yahweh o que si no es Yahweh. Por favor, amados hermanos, concentrémonos en lo más importante, en el aprendizaje de la palabra, en la enseñanza, y no perdamos el tiempo en estas inmadureces y en estas cosas tan inapropiadas. Así es que, mis amados hermanos, vamos al promo y continuamos. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Y vamos a definir un aspecto muy importante en nuestra segunda jornada de Torah al instante. Cuando nosotros adquirimos un elemento, una compra, como por decir un ejemplo, celular, un aparato electrónico, por ejemplo, y lo recibimos, sabemos que viene en un empaque excelentemente bien preparado, muy bien dispuesto, con todos sus elementos necesarios, audífonos, cargador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de ello, lo más importante que viene consigo, ¿qué es? Por supuesto, el manual de instrucciones. Y ese manual de instrucciones, cuando usted abre ese manual de instrucciones, empieza a notar que al abrirlo muy bien presentado y empiezas a desarrollarlo, vas a encontrar que ese manual de instrucciones se encuentra redactado, escrito en por lo menos 10 idiomas diferentes. 10 idiomas diferentes, alemán, francés, en coreano, en chino, como quiera llamarse, en cualquier idioma. Y finalmente, cuando tú abres ese manual de instrucciones y ves tanta cantidad de idiomas, pues como que decimos, preferimos no leer. Pero eventualmente, cuando tienes una duda, definitivamente necesitas el manual, de tal manera que empezarás a desarrollarlo, repito, a desenvolverlo hasta que encuentres ¿qué? No el lenguaje K2, si lo hay, excelente, pero lo que vas a encontrar es tu idioma, el lenguaje, tu idioma, tu lenguaje. ¿Cuál es? En el caso particular mío, para mi ejemplo, pues yo buscaré español. Eventualmente en inglés igual podría tener alguna base, pero necesito seguridad. Por lo tanto, mi seguridad está en mi idioma, el español. Y cuando yo voy a esa seguridad, me daré cuenta que en ese manual de instrucciones vienen algunas instrucciones que son tan impresionantemente básicas y puedo decir hasta innecesarias. Por favor, paso número 1, verifica que tu celular esté conectado. Paso número 2, verifica que tenga la carga suficiente. Paso número 3, enciende tu teléfono. Uno se pregunta, ¿cómo se toman el tiempo de explicarnos estas cosas tan extremadamente básicas? Conecta el conector al fluido eléctrico. Bueno, si lo voy a cargar, creo que tengo que hacerlo. O sea, hay cosas que son extremadamente básicas. Pero lo que quiero significar es que el autor, el productor, el vendedor de este equipo se toma el tiempo básico, necesario, para que estén hasta en el más mínimo detalle no haya la menor duda del adecuado funcionamiento, garantía de todo el sistema del equipo que acabo de adquirir. Normalmente creemos que ya lo sabemos manejar y por lo tanto el manual básicamente lo tomamos y el manual básicamente lo pasamos por alto. Pues mis amados hermanos, este es nuestro manual de vida, nuestro manual de instrucciones, este manual que nos dice cómo vivir una vida de propósito, cómo vivir una vida conforme a lo que el Eterno ha diseñado para el varón, para la familia, para la mujer, para los hijos, para la economía, para la salud, para todo cuanto existe sobre la faz de la tierra, cómo alimentarnos adecuadamente, cómo tener cada semana nuestro tiempo de reposo. Por favor, les mencioné tiempo de reposo y no tiempo de descanso. Shabbat es un reposo. Y aquí reposo no significa dormir todo el día, sentarse a ver el partido de fútbol todo el día. No, aquí reposo significa tener nuestro estudio
de parashá permanente, cada reposo, estar conectados con el Eterno. Las convocatorias fueron establecidas en Levítico 23 para que durante todo el año tengamos esa conexión permanente con nuestro Padre Eterno. En los mandatos de Shemot capítulo 20, en las palabras, aparece en el número 4, recuerda guardar el día de reposo. Y es interesante que dice recuerda, porque Adonai dijo a este pueblo de dura cerviz se le va a olvidar que el día de reposo es precisamente el día séptimo, el día de Shabbat. Así es que, mis amados hermanos, a lo largo de nuestra historia, por supuesto, hemos aprendido muy adecuadamente a estudiar y a prepararnos. Y hemos aprendido esos textos bíblicos que eventualmente aquí a mi alrededor tengo un sinnúmero de libros y libros y libros de estudio permanente. Estudiamos con mucha frecuencia, nos preparamos como maestros, como pastores, como líderes. Tenemos que prepararnos suficientemente para llevar una palabra adecuada a todos nuestros hermanos. Ese es el propósito del ministerio pastoral: enseñar la palabra, amar la palabra, vivir la palabra. Pero esa exégesis de preparar y de interpretar la palabra, pues realmente tenemos que considerarla, porque la exégesis nos enseña, ante todo, desde un contexto literario y gramatical, todos los versos de la palabra. Ahora, existe un modelo que hoy solamente voy a mencionar y que los siguientes días detallaremos punto a punto. ¿Por qué quise dar este contexto, hermanos? Repito, porque considero como pastor en transición que muchos hermanos en las Kehilá, pastores, están tomando el modelo, y no quiero decir que sea inadecuado e inapropiado, pero estamos tomando un modelo muy avanzado, y en ese modelo tan avanzado, de 3,000 años de avance, queremos tomarlo y aprenderlo en un día y proyectarlo a una Kehilá, a una congregación que definitivamente no está preparada para recibirlo. Por lo tanto, tenemos que ir lentamente y apropiadamente en lo que estamos haciendo, hermanos. Tengo las noticias más preocupantes en mi corazón. Hermanos que venían del primer nivel, recuerden, primer nivel, la religión tradicional; segundo nivel, el contexto evangélico cristiano, amén. Allí conocemos de Jesús, conocimos del evangelio, conocimos, por favor, la palabra. Pero entramos a la universidad, al tercer nivel, y ahora conocemos de Torá. Pero no nos ahoguemos aprendiendo Torá en dos meses, en un año, por favor. 3,000 años de nuestros hermanos judíos creo que nos hablan de que el proceso de estudiar Torá tiene que ser un proceso para largo tiempo. Por supuesto, tenemos que definir aspectos importantes y determinantes de identidad ahora. Por lo tanto, tenemos un método de estudio de Torá. Es una pregunta que con mucha frecuencia me hace: ¿cómo debemos estudiar Torá? A este método se le ha conocido con el nombre de Pardes. ¿Qué es la palabra Pardes? La palabra Pardes viene a ser compuesta por 4 palabras. Básicamente las voy a mencionar. 4 palabras que tienen que ver con el estudio de la Torá por niveles. Hay niveles, vamos a decirlo, un nivel básico, un nivel elemental, un segundo nivel un poco más profundo, más textual, un tercer nivel más de revelación, un cuarto nivel más de enseñanza, más de las cosas que aparentemente no vemos. Entonces vamos a definir cada uno de estos niveles. Este proceso, repito, se llama Pardes y son las iniciales de cada una de las letras. Entonces, en el primer nivel encontramos la palabra Peshá. Esta palabra, Peshá, es la lectura que hacemos en el contexto básico, en el contexto elemental, en el contexto escritural, es decir, lo que escrito está. Voy a tomar aquí en mi Biblia, en alguno de los textos que pueda abrir, y por ejemplo, he abierto en mi libro de Shemot, Éxodo, en el capítulo 3, en el verso 6, dice: y dijo Adonai, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Adonai. Ese es el Peshá. Esa es la lectura básica, el sentido pleno del texto con el cual estamos trabajando. Inmediatamente viene un segundo nivel que se conoce con el nombre de Remex,
¿Qué es el remes? En el remes vemos el nivel de principio que conduce a lo que conocíamos tradicionalmente como la homilética, es decir, vamos a tomar este texto y de este texto que tomé para mi ejemplo de Shemot capítulo 3 verso 6, vamos a empezar a construir lo que, repito, conocemos como la homilética, es decir, el mensaje. Vamos a preparar lo que conocemos como el sermón. Si yo tomo este mensaje puntualmente este fin de semana, estábamos enseñando en el Parashá la salida de Vayetzel, la salida de Jacob de su casa en dirección a la casa de su tío Labán. Y recordemos que cuando esta historia se sucede, aparece un momento justo en el que Jacob detiene su marcha, es la noche, su primera noche fuera de casa, su primera noche frente a los peligros, la oscuridad, el desierto, etc. Y entonces al dormir toma una roca, la coloca en un lugar, coloca su cabeza y duerme. ¿Qué sucedió allí? Tiene un sueño. Y en ese sueño observa una escalera que parte de la tierra hasta la punta más alta en el cielo y dice que vio ángeles que suben y ángeles que bajan. Interesante. Eso es lo que conocemos, repito, como Pechá, pero vamos a ir entonces al segundo tema. Y en el segundo tema, en el remes, vamos a construir un mensaje respecto a esta información. Y el mensaje que Adonai puso en mi corazón para este parashá anterior en nuestro Shabbat fue hablar de esos ángeles. ¿Quiénes son esos ángeles? ¿Por qué esos ángeles suben? ¿Por qué esos ángeles bajan? ¿Esos ángeles existen hoy? ¿Será que aún hoy nosotros, tú y yo, tenemos la presencia angelical con nosotros? Y por supuesto el Eterno me permitió compartir testimonios, y estoy seguro que ustedes, mis amados hermanos, al igual, tienen muchos testimonios de momentos maravillosos en los que de manera sobrenatural, si puedo usar esta palabra, los ángeles han estado presentes y nos han ayudado. Y de cuántas ocasiones los ángeles de Adonai nos han librado de situaciones en los negocios, en la economía, en la salud, en la vida personal, decisiones importantes o inapropiadas que podíamos haber tomado. Pero particularmente en el caso mío he tenido varias experiencias de estas, específicamente ante situaciones de muerte. Y digo de muerte por razones de algunas actividades de mi trabajo hace muchos años o anteriormente al ministerio, en el que mi trabajo tenía que ver con situaciones de alto riesgo. Y en esas situaciones de alto riesgo pude ver, frente a esas situaciones de alto riesgo, cómo el ángel de Adonai ha estado allí y me ha librado de una condición de muerte. Y no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, muchas veces, físicamente frente a la condición de muerte. Por lo tanto, en este segundo nivel que estoy mencionando, repito, podríamos ver cómo el mensaje que estaba preparando en su segundo nivel, el remes, entonces nos lleva a considerar el mensaje de la semana. Finalmente, o el tercer nivel mejor, vamos después del remes al nivel drash. En este nivel drash es el nivel de buscar dentro del texto que hemos tomado cuál es como el secreto, esos secretos que la Torá tiene, que la Biblia tiene y que queremos extraer de la lectura de Parashá, y que al extraer ese secreto maravilloso podamos ahora enseñarlo con una revelación que venga a nuestro corazón. Y recuerdo puntualmente esta experiencia en el Parashá anterior, para esta fecha. Vemos cómo Pedro se encuentra preso, está en aquella cárcel, y repentinamente, de repente dice la palabra, se presenta el ángel. Y el ángel declara soltarse de esos grillos, de esas cadenas. Las cadenas se abren, le dice que coloque sus zapatos, que salgan. La narrativa es interesante y vemos cómo en el libro de los Hechos se nos cuenta que pasan la primera guardia, la segunda guardia, y finalmente al salir al exterior de la prisión, inmediatamente el ángel desaparece. Interesante. No nos muestra a un Pedro angustiado, preocupado, sorprendido por lo que estaba pasando, porque Pedro entendía con absoluta claridad que el ángel de Adonai estaba con él. Pero posteriormente Pedro se dirige justo al lugar donde se encuentran ¿quiénes? Sus amados condiscípulos, quienes justamente están orando e intercediendo por la libertad de Pedro, porque el Eterno lo guarde.
¿Y qué sucede? Usted conoce la historia. Cuando toca a la puerta, la joven Rode va a mirar y al observar que se trata de Pedro, ella regresa sorprendida corriendo al interior de la habitación y les dice a sus hermanos discípulos: aquí está Pedro. Y ellos le dicen: por favor, pero por favor. Ay, amiga, ¿cómo que aquí está Pedro? No puede ser él. Es su ángel. Ahí le dejo ese punto para que usted lo considere en el tema que estamos desarrollando hoy, en este nivel del nivel Drash. Observa en este Drash qué significa que los discípulos dijeron: no es Pedro, es su ángel. ¿A qué se refiere ese punto? ¿A qué se refiere ese texto? Bueno, cuando vas al nivel Drash lo vas a concluir, porque allí están los secretos maravillosos y apasionantes de la Torá. Entonces, cuando vemos estos secretos que tienen mucho que ver con la cultura, las costumbres, los temas que no son comunes para nosotros en el día de hoy, amados hermanos. Por eso es tan importante que estudiemos la antropología, la arqueología bíblica. Es fundamental que conozcamos toda la historia maravillosa, apasionante del templo, para que conozcamos las situaciones del día en el que estamos viviendo nosotros hoy. Y finalmente llegamos a un cuarto nivel. ¿Cuál es? El Sod. Y en este nivel Sod, entonces ahora llegamos al nivel de lo más importante, lo más misterioso. Dice la palabra que sin saberlo hemos hospedado ángeles. Maravilloso, porque pensamos que esos ángeles son los ángeles de una aureola, ángeles con alas que están volando por todas partes, pero la palabra dice: pero sin saberlo, tú has hospedado ángeles. Sin saberlo, tú has pasado con personas que repentinamente vas cruzando una calle y repentinamente una persona se acerca y te dice: hey, detente un momento, por favor, no pases. Y justo en ese segundo se produce un accidente, pero si tú hubieses dado un solo paso más, hubieses sido víctima de ese accidente. Un ángel se presentó en tu camino. Nosotros podemos presentar muchos testimonios diariamente de los ángeles que el Eterno ha puesto en su camino. Ángeles que sin saberlo nosotros los tenemos justamente al frente. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, en este tiempo, nuestro propósito de Torá al Instante y mi invitación, especialmente a mis amados hermanos del cuerpo pastoral. Mis amados hermanos, no se apresuren. No caminen tan rápido. La Torá de 3000 años no la podemos entender en 1 año, en 2 años, en 5, en 10. Y no quiero decir que no tengas la capacidad de hacerlo. Quiero decir que tenemos que digerir con mucha prudencia lo que estudiamos, lo que escuchamos, lo que creemos que estamos estudiando. Porque si estás estudiando todos los libros del pueblo judío sin el Machía en su contenido, probablemente estás en un camino y en una dirección no adecuada. Y probablemente estemos llevando a nuestra Grey a una condición de perder de vista la dirección de Machía, de nuestro Yeshua HaMashiach. Tenemos que ser entonces muy prudentes en lo que leemos, en lo que vemos y en lo que estudiamos, mis amados hermanos. Punto 1 y punto final. Cuando nosotros estamos en este proceso de transición a la Torá, nosotros estudiamos el contenido de todo el contexto bíblico, desde Bereshit hasta Apocalipsis. Desde Bereshit hasta Apocalipsis. Entonces quiero que tengas presente que los 5 primeros libros, la Torá, son el fundamento, son la raíz, el fundamento que alimenta, que sostiene, que da la posibilidad de crecimiento. Por lo tanto, cuando vamos a la Torá, observen que siempre les he dicho, vamos a la Torá. No les estoy diciendo, vamos a la raíz hebrea, vamos a la Torá. Que estudiemos Torá en el contexto hebraico, maravilloso, pero vamos a Torá. Nuestro centro es Torá, el fundamento. Cuando se construye un edificio, los arquitectos establecen qué altura va a tener el edificio. Si es 10 pisos, 30 pisos, 100 pisos, 150 pisos, es un rascacielos. Entonces, tan alto como quiera ser el edificio, de igual manera se requiere que haya una profundidad en el fundamento
en la base de tal manera que ese fundamento sea tan fuerte y establecido que permita que la construcción llegue a una máxima altura. Si el fundamento no es lo suficientemente resistente y lo suficientemente fortalecido, entonces la estructura, que parece que está creciendo y está avanzando, se puede derribar muy fácil. Que tu estructura, amado pastor, en la Keilah, para ti, amado hermano, que estás en este proceso de transición, recuerda, no hagas castillos de arena, porque se desaparecerán. Tenemos que construir nuestro fundamento. El fundamento lo encontramos a través de Torá, y ese fundamento, caminando por todo el Tanakh, caminando por el pacto renovado, el Brit Hadasha, nos llevará a tener una estructura plena con Yeshua HaMashiach como nuestro centro. Él es el centro de todo el contenido bíblico. Él es el principio, Él es el fin, aunque Él evidentemente no tiene ni principio ni fin, como lo dice Bereshit, pero para que por favor me comprenda lo que le quiero decir. De tal manera, mis amados hermanos, que entrar al retorno por la Torá no es abandonar el nuevo pacto o el pacto renovado, de ninguna manera. Es estudiar el contexto de todos los libros de nuestra amada Biblia, la Kadosh Torah, y todos los libros de la Biblia, de principio a fin. Número 1. Número 2. Más que preocuparte en este momento por hablar palabras hebreas tan hermosas y probablemente querer mostrar de que dominas el hebreo, preocupémonos por dar una enseñanza en el lenguaje que todos nuestros hermanos de la comunidad hispana puedan entender. Y por supuesto, la invitación es para que todos quienes estamos en este proceso de transición, el Eterno nos bendiga y nos ayude a conocer y estudiar también el idioma hebreo para poder comprender aún mejor la raíz, el origen, el principio de la escritura de lo que estamos estudiando. Bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su compañía. Les recuerdo, por favor, bienvenidas las sugerencias, los temas que ustedes consideren que podamos tratar, que quieran que tratemos. Por favor, envíenme sus comentarios. Me ocuparé, como lo hicimos durante tantos años a través de estudio bíblico devocional, de preparar el tema, de buscar las enseñanzas, preparar todo el material necesario para dar una enseñanza acorde con la inquietud que ustedes me quieran presentar. Desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, su hermano pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral, les saludamos y muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo proyecto llamado Torá al Instante, reflejos de la Torá. Shalom, mis amados, para todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta el siguiente día. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos,